Bienvenidos a Santa Tecla, la ciudad que nació siendo ciudad de acuerdo con nosotros. Y nos encontramos acá porque queremos hacer una caminata de actualización en esta zona del centro o el casco central de este municipio, que es la cabecera departamental del Departamento de la Libertad. Y que ya teníamos un buen rato de no acercarnos por esta zona para conocer el estado de sus parques y de los alrededores de los mismos. Así que vamos a comenzar y arrancamos justamente en esta intersección que colinda con esta iniciativa que se llamó en su momento el Paseo Concepción acá. Y en este punto pues es donde vamos a iniciar este recorrido. Aquí nos encontramos en la intersección de la 8ª Avenida Norte y Sur también, y la primera calle Poniente, o también conocida como Paseo Concepción. Y pues como menciona Armando, vamos a darnos una vuelta, un paseo por una zona bastante interesante y céntrica del centro histórico de la ciudad de Santa Tecla. Y comenzando pues en este punto con el Paseo Concepción. Esta iniciativa que no sé cómo lo podemos decir ahí, Armando, que fue una iniciativa como una expansión al Paseo del Carmen, pero que no terminó de cuajar tanto. Lo que pasa es que el proyecto Paseo del Carmen inicia allá por 2008 de la mano del alcalde Óscar Ortiz, y al ver el éxito pues decidió como hacer más grande el circuito. Y dentro de esas expansiones, por ejemplo, se intervino la 7ª Avenida, se intervino la zona de los alrededores del Cafetalón, donde se ubicaban una cantidad de restaurantes y cervecerías. Y también se pensó justamente utilizar el resto de la primera calle como un espacio que iba a ser como peatonal, pero con un énfasis como en el esparcimiento, y se adoquinó toda la calzada completa, y en una sección hay un espacio de ciclovía. Entonces se suponía, o lo esperado era, de que fuera como una especie de ciclovía permanente que iba a perpetuar o a continuar el esfuerzo que tenía Paseo del Carmen con el Festival de Puertas Abiertas. Esa era como la idea. Y sí, como mencionas, se realizaron los trabajos y todo en cuanto a arreglar la calzada, el urbanismo de esta manera, toda esa parte de urbanismo, correcto. Y lamentablemente ya los planes que había para Paseo Concepción, por alguna razón que yo todavía no entiendo, ya no se llevaron a cabo. Yo creo que tiene mucho que ver con que esta parte de la primera calle Poniente es muy residencial, a diferencia de las cuadras que conforman lo que conocemos ahora como el Paseo del Carmen. Acá sí vivía gente bastante. Entonces, posiblemente los vecinos no estaban muy de acuerdo con la idea. De hecho, podemos observar de que no hay acera y no hay espacio para estacionar vehículos de las casas que están acá. Hay un problema por ahí. De hecho, pudimos observar que habían vehículos estacionados en el espacio que se supondría es el que se tendría que utilizar para circular, peatones, ¿no? Así que creo que fue como se dejaron llevar en aquel entonces, quizás por la emoción del gran éxito que tuvo el proyecto Paseo del Carmen. Sí, bastante interesante ese proyecto. La verdad es que para Santa Tecla sí fue como un impulso bastante importante a nivel de turismo. Muchos de ustedes como seguidores nos han comentado
que Santa Tecla lo ven incluso como una ciudad dormitorio, que la gran cantidad de personas que viven en la ciudad de Santa Tecla se movilizan a otras zonas del área metropolitana de San Salvador para adquirir algún producto o servicio, para esparcirse, más que todo el esparcimiento nocturno y también para el trabajo. Hasta hace poco es que mucha de esa oferta laboral ya se encuentra adentro de la ciudad de Santa Tecla, y el proyecto Paseo El Carmen pues le dio como un toque final a ese proceso de buscar lugares de esparcimiento adentro de la ciudad. Y definitivamente el Paseo El Carmen, todos los fines de semana, desde viernes hasta domingo, se encuentra bastante alegre. De hecho, hemos recorrido en algunas ocasiones este espacio en horas de la noche, y definitivamente es un espacio lleno de vitalidad, lleno de vida, lleno de lugares en los cuales poderte comer desde un sorbete hasta una carnita asada. Sí, la verdad es que el proyecto Paseo del Carmen ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Estamos hablando de que ya tiene cerca de 25 años. ¿Sí? No, perdón. Bueno, sí, cerca de 20, sí, un poquito más de 20 años ya de estar funcionando esta iniciativa. Así que, pues, definitivamente hay que hablar sobre ella y hay que visitarla próximamente. Y bueno, aquí nos incorporamos ya sobre la Cuarta Avenida Norte todavía. Y tenemos en pantalla este espacio que es una zona que le pertenecía a la alcaldía de Santa Tecla, pero que no había sido utilizada y que actualmente está siendo utilizada por la alcaldía como un espacio de comercio. Este es el que se llama el Mercadito Tecleño, que es un mercado de emprendedores y que es una iniciativa que comenzó recientemente de la mano del alcalde Henry Flores, que pues yo creo que es como una respuesta también a lo que está sucediendo en los alrededores del mercado central de este municipio, en donde se está haciendo un trabajo para reorganizarlo y pues quitar el desorden que había en los alrededores y que también ya era un problema a los alrededores, así como en el centro histórico de San Salvador, por ejemplo. Exacto, y bueno, estamos en nuestro oficialmente primer punto de interés de este recorrido, lo que en algún momento se pensó que fuera la catedral de la nueva ciudad de San Salvador y que actualmente ostenta esta versión. Estamos hablando de la Parroquia Inmaculada Concepción, esta iglesia que es la segunda en instalarse en este predio. Fue inicialmente construida en el momento del traslado de la ciudad capital de San Salvador hacia la finca Santa Tecla. Por tal motivo, y al momento de disponer de las manzanas en las cuales se iban a colocar cada una de las instituciones importantes que conforman una ciudad, en ese momento una ciudad colonial, pues se pensó en esta cuadra exactamente para situar la iglesia principal de la nueva San Salvador. Es aquí en donde Monseñor Tomás Pineda y Saldaña, quien fuera el segundo obispo de El Salvador, inicia la construcción de este edificio bajo la advocación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, que pues para mediados del siglo XIX, recientemente el Vaticano había declarado como dogma a la Inmaculada Concepción. De hecho, de la arquitectura de este edificio podemos decir que era de tipo románica y poseía 3 naves, la nave central más alta que las laterales, y vamos a ver como una representación
de lo que fue en su momento la fachada de la iglesia original cuando salgamos de la zona de parqueos. Ahí vamos a ver como la entrada oficial de la iglesia que replica la fachada original de ese edificio. De hecho, también en la parte trasera quedaba más cerca de la Segunda Avenida Norte se encontraba un campanario. Lastimosamente este edificio se pierde por el terremoto del 2001, pero la historia es bastante interesante de esa primera versión. La verdad es que quien fuera el impulsor de esa iglesia, Monseñor Pineda y Saldaña, al fallecer el 6 de agosto de 1875, solicita que sea enterrado, ¿verdad? Previamente, mientras estaba en vida, había solicitado que fuera enterrado en su iglesia y pues cuando llega ese momento, pues se le concede. Posterior a dejar la tierra Monseñor Pineda y Saldaña, hubieron una gran cantidad de modificaciones en su interior, como por ejemplo en 1899, en donde se demolió parte de la zona trasera para reconstruir el altar mayor. En 1904 se construye y se bendice una gruta en honor a Nuestra Señora de Lourdes, y para el primer Congreso Eucarístico Nacional, donde se celebró los 100 años de la creación de la diócesis de San Salvador, se realiza un monumento. De hecho, aquí estamos viendo como la fachada del solar completo que replica casi a la perfección y posiblemente en unas dimensiones más grandes la fachada que tenía la iglesia original. De hecho, en fotografías de época hemos observado que sí, esta réplica es bastante fiel a esas fotografías. De los últimos años de vida de ese edificio, podemos decir que tuvo una gran cantidad de reparaciones y remodelaciones. En 1991 se funda la Clínica Parroquial Inmaculada Concepción gracias a una donación realizada por el fideicomiso que dejó el filántropo Walter Sondy, y en 1998 se construyó la Capilla del Santísimo. Y pues, lastimosamente, el 13 de enero del 2001, a las 11:40 de la mañana, que sucede un terremoto de magnitud 7.6 grados Richter, una gran cantidad de edificios privados y públicos de la ciudad de Santa Tecla tienen daños bastante grandes. La iglesia de la Inmaculada Concepción no fue la excepción. Hubo una parte la cual se derrumbó y otra parte que sufrió daños bastante graves, y por tal motivo la decisión oficial fue derribar lo que quedaba de la iglesia para construir esa versión que mirábamos anteriormente, que es una construcción bastante moderna de planta semicircular que simula una especie de anfiteatro y que respeta el Concilio Vaticano II, y que prácticamente es una iglesia bastante reciente con una capacidad mucho mayor a lo que se tenía anteriormente. Bastante interesante. Lastimosamente pues esa iglesia no pudo sobrevivir y tenemos esta versión. Sí, que de hecho, bueno, esta es la... desde algunas perspectivas esta es como la parroquia de la élite aquí en Santa Tecla. Hay una cantidad de espacios religiosos en todo el municipio, y de todas, esta es la iglesia más que tiene más detalles arquitectónicos, entre otros, y beneficios de presupuesto. Y bien, aquí estamos insertando la cámara en este espacio que nos enteramos que fue diseñado por Armando Sol en 1937, la Escuela de Niñas Margarita Durán, y que toda esta cuadra conforma una serie de escuelas también que forman parte del circuito de centros educativos nacionales en Santa Tecla. Y de ahí también otro de los apelativos por los cuales nosotros nos referimos a esta ciudad, que es la ciudad educativa. Hay una cantidad de centros educativos de corte público y privado y de todas las modalidades acá en esta ciudad, y probablemente
esta escuela de niñas sea una de las primeras acá en este municipio. Sí, este solar o gran parte del solar en donde se encuentra la Escuela de Niñas Margarita Durán, durante muchos años funcionó lo que se conoció décadas atrás como el cuartel quemado, un cuartel militar que fue destruido por un incendio y que, como menciona Armando, en toda la manzana tiene tiene 3 instituciones educativas y un establecimiento deportivo, entre los cuales, aparte de la Escuela de Niñas Margarita Durán, se encuentra el Centro Escolar Daniel Hernández, la Escuela de Educación Parvularia José María San Martín y el Gimnasio Municipal Adolfo Pineda. Así es que prácticamente esta manzana completa sirve no solamente para la educación, sino también para el sano esparcimiento de los niños y adolescentes tecleños. Sí, y bueno, no voy a confundir este gimnasio con el Gimnasio Nacional. No. Se llaman igual porque están bautizados en honor al mismo personaje, pero en el caso de Santa Tecla el nombre le corresponde porque él es una de las figuras más importantes del deporte tecleño. Correcto. Jugador de básquetbol muy famoso acá en El Salvador, y que por esa razón se le confirió el nombre de Adolfo Pineda al Gimnasio Nacional en San Salvador, porque allí era como la sede oficial del básquetbol en El Salvador en aquel entonces. Y pues qué mejor manera de honrar la memoria de un personaje de esta rama deportiva que ponerle ese nombre. Y pues en el caso acá de Santa Tecla, pues ya está de más, ¿verdad? Él es un tecleño más, parte de esa gran lista de personajes de Santa Tecla que han tenido alguna relevancia en la historia general de El Salvador y también del municipio. Sí, bastante interesante la historia de él, y que, si no me equivoco, es un personaje que inclusive está enlistado como los más grandes de la ciudad de Santa Tecla. En el Paseo del Carmen hay una especie de... en una acera frente a la iglesia del Carmen se encuentran los personajes más importantes de la ciudad, y ahí se encuentra su nombre. Pero aquí ya estamos en una cuadra más. De hecho, nos dimos cuenta que en la acera que corresponde a la manzana donde está la Parroquia Inmaculada Concepción, sobre la calle Daniel Hernández, funciona una especie de mercado. No sé si es ambulante o si es una especie de puestos de venta informal, pero se ve bastante movido, y generalmente en lo que pudimos observar se comercian más que todo frutas y verduras, y que a esta hora de la tarde, ya que estamos recorriendo Santa Tecla alrededor de las 4:30 de la tarde de un fin de semana, todavía había movimiento de personas adquiriendo frutas y verduras. Esto corresponde también a los desalojos de la zona del mercado central de Santa Tecla. Y por alguna razón que yo todavía no entiendo, los gobiernos municipales, en estos procesos de reordenamiento que están realizando, en algunos casos lo que han hecho es como reubicar el desorden a una parte en donde mi abuelita no vea. Entonces, en este caso de esta cuadra, aquí la alcaldía, de hecho hay toldos de la alcaldía en donde se ubican los vendedores justamente. Así que están con la autorización de la alcaldía municipal en este caso. Yo creo que es mientras termina todo este proceso de arreglar el mercado municipal, que entiendo hay un plan para reconstruirlo y hacerlo más grande. Entonces vamos a ver cómo avanza esa parte. Y aquí pues ya nos encontramos en esta cuadra alrededor de una de las plazas principales de este municipio, el Parque Daniel Hernández. Y esta zona es bien súper comercial. En esta parte hay 3 portales, uno de ellos que tiene la forma muy característica de portal, y los otros pues que son como centros comerciales alrededor. Y en uno de los costados, que si no me equivoco es el costado oriente,
del Parque Daniel Hernández se encuentra el Mercado Municipal de Santa Tecla, pero ya nos encontramos acá recorriendo este espacio que es la plaza central de este municipio, y que tiene como una buena parte de la vida social acá en Santa Tecla. Y que bien interesante, estamos recorriendo la ciudad de Santa Tecla a finales de febrero de 2024, y como podemos observar, la Navidad no se ha ido de Santa Tecla. Está sobreviviendo. Sí, es más, muchos de los espacios que vamos a observar todavía tienen decoración navideña a este punto en el que estamos grabando esto. Así que no crea que estamos grabando esto en diciembre. Es ya entrado el siguiente año. Pero hablando del parque, se encuentran estos portales en donde a principios del siglo XX se encontraban los almacenes de los hermanos Montenegro, los Ordóñez y los Sabla, algunas de estas familias que son de las importantes acá en Santa Tecla. Muchos de sus miembros son personajes ilustres, de hecho, de esta ciudad, y que tienen injerencia dentro del mundo de los negocios, de la industria, y que todavía tienen presencia muchas de sus empresas en los alrededores del municipio. Sí, bien interesante. De hecho, este espacio se destinó al momento del traslado de la capital hacia la finca Santa Tecla, o sea, esta zona, para disponer esta manzana como la nueva plaza de armas de la ciudad. Y bastante interesante que alrededor de ella, como era la usanza de la colonia de esa época, o de las construcciones de ciudades en la época de la colonia española, en los alrededores del Parque Central se situaban los comercios, los portales. Algo bien curioso, que la manzana en donde se encontraba la institución eclesiástica o la iglesia principal del poblado no se encontraba frente a esta plaza. De hecho, Santa Tecla es bien curiosa por ese motivo, ya que en ninguna de las dos plazas, ni la Plaza Daniel Hernández ni la Plaza San Martín, posee estructura religiosa católica enfrente de estos espacios, sino que se encuentran en los alrededores comercios. Esta plaza también fue un punto interesante dentro de la historia de esta ciudad, ya que acá se llevó uno de los mayores hitos de la modernidad salvadoreña, cuando el 5 de diciembre de 1881, el maestro Daniel Hernández ilumina este espacio con luz eléctrica por medio de pilas Bunsen. Que bueno, nos vamos a meter ahí en términos ahí un poco de química y demás, así que no me vayan a aburrir. Pero una pila de Bunsen o una celda de Bunsen es una celda electroquímica primaria, o sea que no es recargable, que está conformada de zinc y carbono, compuesta por un ánodo de zinc en disolución diluida de ácido sulfúrico, separado por una vasija porosa de un cátodo de carbono en ácido nítrico o de ácido crómico. Digamos que fue una de las primeras maneras de generar electricidad a partir del principio de la pila o de la celda en el mundo, y esa tecnología pues fue implementada por el maestro Daniel Hernández, que además de ser docente de carrera, pues también tenía esa facilidad para la invención. Bien interesante la figura de Daniel Hernández, la verdad. De hecho, es uno de los principales personajes de la ciudad de Santa Tecla. De hecho, ayudó bastante en la época del traslado de esta ciudad, y fue uno de los impulsores también de que familias que vivían en la ciudad de San Salvador decidieran trasladarse a la nueva ciudad. Lastimosamente, la historia no le dio el lugar que Nueva San Salvador, que era el nombre original de este poblado, requería pues para ser la capital,
y pues lastimosamente se quedó como una ciudad más, y que en los últimos años pues es una ciudad parte del área metropolitana de San Salvador, y que tiene esa como la ciudad más poniente de toda esta conurbación de ciudades que se encuentran entre los departamentos de San Salvador y La Libertad. Entonces, bien interesante que él, junto con otros personajes de la historia salvadoreña, que fueron los mayores impulsores para que no solamente se fundara esta ciudad, sino que también se poblara o buscaran los capitalinos trasladarse a esta ciudad, pues ahí tiene ese espacio guardado Daniel Hernández en la historia salvadoreña, que de hecho este parque tiene un monumento en su honor, que es el que estamos viendo actualmente en la pantalla. Es un monumento construido a base de calicanto, esta base que tiene bastante altura, una altura considerable, y que en la cima podemos observar una pieza escultórica de mármol, posiblemente neoclásica por su expresión, que es bastante bonita, en la cual podemos ver a Daniel Hernández sentado en una silla en una posición de iniciar el descanso. Bastante interesante las piezas artísticas del neoclásico, que eran bien expresivas. Tenían mucho movimiento. Exacto. Y te transmitían algún sentimiento también en algunos casos. Pero sí, Daniel Hernández creo que es uno de los personajes más importantes, y por esa razón está una calle y este parque en su honor. Además, hay un centro escolar que se encuentra contiguo a la Escuela de Niñas Margarita Durán, que también lleva su nombre. Así que creo que de todos los personajes de Santa Tecla, el más importante de todos es él, por sobre todos los demás, ¿verdad? Por esa importancia y relevancia que él tuvo para con la ciudad y para con el desarrollo de la misma. De esta manera es como Santa Tecla llega a tener este título de cabecera departamental y la relevancia pues que le compete a este espacio, a esta ciudad, que es una de las más modernas del departamento de La Libertad, junto con Antiguo Cuscatlán, que de alguna manera en los últimos años, en las últimas décadas, estos dos municipios se han convertido como en el centro de la industria del país, junto con lo que ya existía en antaño en la zona de los límites intermunicipales entre San Salvador y Soyapango, en el Boulevard del Ejército, en donde también se ubicaban algunas zonas industriales, y también en la zona de Apopa, pero ya en años recientes todo ese impulso industrial ve en Santa Tecla y en Antiguo Cuscatlán un espacio muy sano para crecer y para desarrollarse, y de allí es que estas dos ciudades pues se convierten quizás en algunas de las más importantes de todo El Salvador. Sí, la verdad es que sí, bastante interesante que esta ciudad tenga una gran importancia y que pues naciera como tal, como una ciudad que iba a ser la sede oficial o la ciudad más importante del país. Pero bueno, seguimos recorriendo la ciudad, esta parte del centro histórico, y tenemos en pantalla el mercado municipal de Santa Tecla, o también conocido como el mercado central, que esta es también como una segunda versión. Hay registros fotográficos en los cuales podemos observar a este edificio con una arquitectura de tipo neoclásica. Desconocemos en qué momento esa arquitectura se sustituye, pero en la fachada que da hacia la carretera panamericana podemos ver algunos detalles de arquitectura modernista. Entonces posiblemente podemos ubicarnos que esta nueva versión fue construida a mediados del siglo XX. Actualmente el edificio, y según los datos que hemos observado en periódicos, en el interior del mercado de Santa Tecla se está llevando una renovación completa, y una gran cantidad de comercio ha sido desalojado de ese edificio
para realizar esa como reconstrucción, podemos decir. Todavía no hay datos de la alcaldía de Santa Tecla en la cual se indique que se van a finalizar esos trabajos, pero hay zonas en la parte externa y también que dan hacia la carretera panamericana que podemos observar todavía comercio bastante cerca de la zona de parqueo, que es la que vamos a seguir recorriendo en este espacio sobre la ahora José Ciriaco López. ¿Y por qué cambia, Armando? Estamos en el equivalente tecleño del punto cero de San Salvador. Esta denominación es un poco más reciente, aunque siempre ha existido esa separación de las cardinalidades acá en Santa Tecla. Aquí estamos en el punto en donde convergen las avenidas Manuel Gallardo, que va hacia el norte, la avenida San Martín, que va hacia el sur, la calle Daniel Hernández, que es la zona poniente, y la calle José Ciriaco López, que es la parte oriente. Así que de esa manera es como se separa la cardinalidad de calles y avenidas en este municipio. Y acá, pues, aunque en antaño no se tenía como esa denominación de que este era el punto de partida, pero creo que durante la administración edilicia de Roberto Dawison, hijo, fue que se buscó arreglar el espacio y ya dejarlo de esa manera para indicar pues justamente eso. Así que ahora sí, ya comenzamos a caminar sobre la calle José Ciriaco López en este espacio que recientemente se ha arreglado en forma de una especie de paseo contiguo a los portales que están frente al mercado. Y lo que mencionabas, que mucho del comercio alrededor del mercado ha sido desalojado. Sin embargo, de este lado, en donde se ubica la zona de parqueos del mercado, todavía se encuentra alguna venta que está bajo techo, pero que no está precisamente dentro de la estructura del mercado, y que efectivamente, como vos mencionabas, este edificio de servicios de mercado fue construido más o menos a mediados de la década de los 1970 del siglo XX. Y ha tenido un montón de remodelaciones a lo largo del tiempo y conforme la necesidad lo ha ido requiriendo. Y el problema que se tiene en todas las zonas de mercado alrededor de El Salvador, que el comercio informal fue tomándose los espacios alrededor del mismo. Actualmente acá en Santa Tecla hay todo un programa de revitalización que contempló justamente desalojar la venta informal de los alrededores de este mercado, de los parques Daniel Hernández y San Martín, y también algunas avenidas contiguas a estos espacios. Entonces, lo que ahora podemos considerar como el microcentro de Santa Tecla ya está nuevamente despejado, tanto para la circulación de peatones como para la circulación vial. Bastante interesante todo ese espacio. De hecho, en estos alrededores del mercado todavía se encuentran vestigios de edificios comerciales de gran importancia para la ciudad. De hecho, los portales comerciales que nacen en la zona del Parque Daniel Hernández se extienden hacia esta cuadra, y de hecho hemos estado caminando en ese especie de portal. De hecho, en el espacio o el solar que está enfrente también del mercado, hay vestigios de que hubo un portal comercial y solamente quedan los restos de las columnas. De hecho, como parte de los vestigios de la vida comercial de la naciente Nueva San Salvador, tenemos este edificio que está en pantalla, que es uno de los más bonitos que Santa Tecla tiene en el centro histórico, que es la Casa Tazumal. Una casa que prácticamente no era de vivienda, era solamente comercial, de 2 niveles, de lámina troquelada, madera y algunas paredes construidas en bajareque, propiedad inicialmente de Ángel Girola de la Cotera,
el primer miembro de la familia Girola que llega al país y se asenta en Santa Tecla. La construcción de ese edificio fue prácticamente para tener dos tipos de comercio. En el primer nivel se encontraba una tienda de productos varios que el propio Ángel Girola de la Cotera importaba desde Europa para comercializar acá en la ciudad de Santa Tecla. Y en el segundo nivel se tenía la venta al por mayor y al detalle de el café oro en algunos casos, o café procesado, que era proveniente de todas las fincas cafetaleras que tenían los Girola como parte de sus propiedades de tipo de fincas. Entonces es interesante. Y de su actividad comercial, la familia Girola tuvo, bueno, es parte de las famosas 14 familias del Salvador, ¿verdad? Correcto. Que básicamente eran los dueños del país y que tenían pues grandes cantidades de terreno, estaban metidos en todos los aspectos de la vida económica del Salvador, incluso metían mano también en la vida política, en fin, o sea, era esta zona de de Santa Tecla era básicamente la finca de ellos, pues Santa Tecla como tal era como la finca de ellos junto con la familia Dueñas, que también tenía algunos intereses acá en Santa Tecla, pero de la mayoría de edificaciones importantes y que tienen algún nivel de conservación o que están protegidas por patrimonio cultural salvadoreño, acá en Santa Tecla hay un par que sí, efectivamente, son parte de la familia Girola, como por ejemplo lo que estamos observando acá en la pantalla y que es uno de esos ejemplos importantes de arquitectura de principios del siglo XX. La Casa de las Águilas. Esta edificación construida en un terreno de un cuarto de cuadra, mandada a construir por Rafael Girola Duke y Concepción Meléndez de Girola en 1913, como parte de un regalo para las hijas Concepción y Violeta Girola. Este edificio de tipo palaciego y de arquitectura ecléctica fue levantado por el personaje que se conoció a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como el constructor de Santa Tecla, el arquitecto José Jerez. De hecho, este es un edificio ecléctico que tiene una mezcla de elementos de diferentes influencias arquitectónicas, entre las cuales podemos mencionar el neorrenacentista, neoclásico, neobarroco, Art Nouveau y árabe. De hecho, el punto central de esta residencia, y que por tal motivo en toda la ciudad era conocida como la Casa de las Águilas, era que en la entrada principal, que ahora ya lo podemos ver tapado con un elemento de lámina y que replica la fachada original, en la parte superior se encontraban dos águilas en posición de elevar el vuelo. Y esta casa, pues como toda propiedad de la familia Girola en el país y en Santa Tecla, tenía una leyenda bien interesante. Decían de que esas águilas eran las protectoras de la ciudad, ya que a medianoche estas piezas escultóricas tomaban vida y empezaban a volar alrededor de Santa Tecla para protegerla. Una de tantas leyendas que circularon de la familia Girola. De hecho, esta casa y cómo la podemos observar ahorita es el resultado del terremoto del 13 de enero del 2001, en el cual la deja en este estado, casi cayéndose, y que a partir de ese momento hacia acá no se le ha tenido una intervención decente a esta edificación, y por tal motivo se observa de esta forma. Uno de los datos interesantes de la Casa de las Águilas es que fue parte de los espacios utilizados para la grabación de la película mexicana Solo de Noche Vienes, donde actuó Elsa Aguirre y Julio Alemán.
esta casa aparece en varias escenas de esta película, en donde era la residencia de la familia de Remedios, que era una señorita de alta sociedad que fue caracterizada por Elsa Aguirre, y que en alguna parte de la trama de la película se desarrolla entre la parte interior de los salones de esta residencia y también la parte externa sobre la avenida Ciriaco López. Bastante interesante esta casa, y que forma parte de la historia cinematográfica de Latinoamérica. Es la calle José Ciriaco López. La calle José, perdón. Sí, la verdad es que esa película que fue grabada entre Guatemala y El Salvador, y que tiene un espacio también en donde se le recuerda allá en la nueva construcción que se le realizó a las peñas de la Puerta del Diablo. Allí pues se hace referencia justamente a esta película, en donde se muestra justamente pasajes en donde están en la Puerta del Diablo y en donde están acá en esta zona de Santa Tecla. Así que muy curioso, de esas cositas que uno ahí escudriñando se va dando cuenta, y que probablemente usted pasa por estos lugares y no tiene idea de que eso ha acontecido en estos lugares. Exacto, bueno, Armando. Como por ejemplo, Armando, también el nombre de la ciudad, porque se llama Santa Tecla. Que para muchos lo conocieron a finales de la del siglo XX como Nueva San Salvador. Pero el nombre actual, que fue tomado a principios del siglo XXI, como llamarla de forma oficial a Nueva San Salvador, es gracias a que acá se encontraba la finca Santa Tecla, que era una finca cafetalera que se encontraba en este valle, y que actualmente la ciudad posee dos santos patronos de la Iglesia Católica Romana. El Niño Jesús, que celebra sus fiestas el 25 de diciembre, y también la Santa Tecla de Iconio. Esta mujer, reconocida como mártir de la Iglesia Católica Romana, se tienen registros en un libro apócrifo llamado Hechos de Palo y Tecla, que este libro no fue aprobado por el Concilio de Nicea para ser incluido en la Santa Biblia. En el libro, o en este texto apócrifo, se detalla los andares de Tecla de Iconio junto con Pablo posterior a la Asunción de Cristo, específicamente en la región de Seleucia, Iconium y Nocodemia. La Iglesia Ortodoxa tiene una fuerte veneración a esta santa, y de hecho la Iglesia Ortodoxa la considera como una protomártir entre las mujeres e igual entre los apóstoles. Tecla fue salvada milagrosamente de ser devorada por las bestias luego de ser acusada de agredir a un hombre, en donde la historia cuenta de que este hombre quería abusar de Tecla. La Catedral de Milán tuvo como santa principal a Tecla de Iconio, y el Santoral Católico celebra su fiesta el 24 de diciembre. Y junto con esta ciudad celebra su imagen o celebra su andar católico en varias ciudades italianas como Osimo, la fracción de Santa Tecla en Acireale, Tarragona, la vía de Landegia en Gales, y pues la única ciudad de gran tamaño y de gran importancia para un país que la tiene como santa patrona es esta, Santa Tecla en El Salvador. Bastante interesante. Sí, así que de ahí. Originalmente la ciudad, cuando se fundó, era la Nueva San Salvador, y de esa manera se mantuvo su nombre, pero a lo largo de las décadas y del tiempo siempre tuvo, o siempre era referido la zona como Santa Tecla. O sea, entonces de esa manera fue que se introdujo la moción en la Asamblea Legislativa para que definitivamente se le llamara ya de manera oficial como Santa Tecla, ya la ciudad de Santa Tecla, y que dejara de conocerse como Nueva San Salvador, que de hecho
Estamos caminando acá dentro del Parque San Martín. Y acá se encuentra esta... ¿Cómo la podríamos llamar esto? Es una especie de kiosco, una especie de altar, que es el monumento al centenario de la ciudad, en donde allí se puede observar el escudo de armas de la época de Nueva San Salvador. Es una construcción que, bueno, la vamos a ver ahí en pantalla, pero es una especie de altar de la patria, inaugurada en 1954, que anteriormente era el centro de una fuente, que ahora no están funcionando, pero a veces las encienden cuando se acuerdan. Este monumento se encuentran los rostros esculpidos de José María de San Martín, que fue presidente de la República y que tuvo la iniciativa de mover la ciudad, y que es denominado como el fundador de Santa Tecla, José Ciriaco López, Fray Esteban de Trinidad Castillo y el obispo de El Salvador, Tomás Miguel Pineda y Saldaña. Esas 4 personas están mostradas en pares en las caras poniente y oriente de este monumento, que es muy bonito. Tiene un detalle ahí bastante curioso e interesante. Sí, es una construcción de tipo neoclásico también, y pues que representa como a este momento de la historia que resalta la figura de estos 4 personajes de la historia tecleña que fueron parte de la fundación de Santa Tecla. Bastante interesante el monumento y el parque de por sí. A diferencia del Parque Daniel Hernández, este espacio tiene más área boscosa, más área verde, y por tal motivo es un lugar que pasa aún más fresco dentro del centro histórico de Santa Tecla, y que recientemente con las decoraciones navideñas que se han instalado en los últimos años acá en la ciudad, y que también este parque todavía tiene decoración navideña y que por las noches es encendida, junto con la de la Plaza Daniel Hernández y su árbol que se encuentra ahí, formaron parte de estas iniciativas para iluminar la Navidad tecleña. Y al fondo tenemos ese edificio que parece un castillo, pero que no es un castillo, que es la sede de una de las instituciones formadoras para los cuerpos de seguridad pública que nacen gracias a la firma de los acuerdos de paz. Exactamente, en pantalla tenemos el edificio de la Academia Nacional de Seguridad Pública, conocida también por su sigla ANSP. Una institución, como ya mencionaba Omar, producto de los acuerdos de paz, es la garante de la formación de los futuros policías que serán parte de la Policía Nacional Civil, otra institución que también nace a partir de la firma de los acuerdos de paz. Como parte de su línea educativa, busca formar miembros del cuerpo policial con respeto a los derechos humanos, corrigiendo la forma de educar a los antiguos cuerpos de seguridad como lo fueron la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, que fueron observados dentro del informe de la verdad como instituciones que atropellaron los derechos humanos previo, durante y después de la firma de los acuerdos de paz, porque todavía existían, Omar. La institución fue creada por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador mediante decreto legislativo número 195 del 27 de febrero de 1992, publicado en el Diario Oficial número 42, tomo 314, del 3 de marzo del mismo año. Se emitió la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad Pública, con la cual se crea la Academia como una institución autónoma de derecho público adscrita al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que ahora es conocido como el Ministerio de Gobernación. Esta institución funciona en este edificio desde agosto de 1992, cuando se hizo efectivo un donativo de parte del gobierno de España para el equipamiento de la academia y cubrir con las necesidades de sus alumnos.
Así también, parte del donativo se destinó para preparar y acondicionar el antiguo edificio donde se encontraban las instalaciones en las que funcionó el Centro Técnico de Instrucción Policial, conocido por sus siglas CETIPOL, acá en Santa Tecla. La ANSP inicia su funcionamiento académico el 7 de septiembre de 1992 con la supervisión de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para El Salvador, conocida por su sigla ONUSAL, donde los primeros estudiantes eran civiles, antiguos miembros provenientes de la exguerrilla salvadoreña y exmiembros de los antiguos cuerpos de seguridad. Así que este espacio de educación y seguridad pues ya tiene sus añitos de estar operando acá y de ser el formador de agentes del cuerpo principal de seguridad pública en El Salvador, la Policía Nacional Civil. Exacto, y estamos llegando como la zona que yo podría describir que tiene ejemplo arquitectónico bastante diferente a lo que podemos encontrar en la zona que comenzamos nuestro recorrido. Esta parte posiblemente sea una expansión de la ciudad de Santa Tecla como tal, en la cual podemos observar una gran cantidad de arquitectura modernista. Podemos observar arquitectura que influyó del modernismo mundial, como el Art Deco y el Art Nouveau. Hay edificios que se observan que fueron construidos desde la década de los 50 hasta los 70 y que mayormente eran destinados pues para ser zonas de vivienda. Recientemente muchos de ellos han tomado una gran cantidad de comercios. Incluso uno de esos edificios que se encontraban frente al Parque San Martín es la sede de una iglesia protestante proveniente del sur del continente americano, de esas iglesias pentecostales que son bastante mediáticas y que también hay ejemplos de estas iglesias en el centro de San Salvador. Y pues que en estos espacios prácticamente se han ido convirtiendo poco a poco a otro rubro diferente a la residencia. Es por esa misma situación de que acá, cuando inicia este proceso de crear el Paseo El Carmen, muchas de estas zonas que eran muy residenciales empezaron a transformarse y a convertirse también en opciones que complementaban a el Paseo El Carmen en sus diferentes calles. En este caso, los alrededores de la primera calle, Oriente y Poniente, avenidas y calles, pues se han visto beneficiadas de alguna manera en términos de comercio por esa iniciativa. Aparte que en algunas de ellas pues también ya existían algunos comercios que ya tenían alguna tradición, alguna data de estar acá. Y bien, vamos a finalizar ya este recorrido, Omar, con este último avistamiento. Justamente este edificio que tenemos frente a nosotros en la pantalla, en la cámara, es la casa principal en donde funcionó y todavía sigue funcionando, pero ya no opera el edificio como tal, del Hogar de Niños Adalberto Guirola. Este hermoso edificio, construido en 1906 por iniciativa de la familia Guirola Duke, con el fin de albergar niños huérfanos que carecían de recursos o que sufrían maltrato físico. El personaje de la familia que lleva su nombre es José Adalberto Guirola Duke, el hijo del primer Guirola que llegó a El Salvador, Ángel Guirola de la Cotera, y su esposa Cordelia Duke. José Adalberto se une al ejército salvadoreño por voluntad propia para ser parte de la contraofensiva que el presidente salvadoreño Tomás Regalado realizó ante la Guerra de Reunificación Centroamericana, o conocida como la Intentona de Barrios, liderada por el expresidente guatemalteco Justo Rufino Barrios. De hecho, en esa época el expresidente Barrios declara la guerra a El Salvador, ya que el presidente salvadoreño Rafael Saldívar desiste de unificar Centroamérica por presiones de México y El Salvador. Entonces el presidente de Guatemala de declarar la guerra al país para obligarlo a cumplir su palabra.
Adalberto, pues ante este conflicto, se enlista, llega al cargo de coronel y falleció abatido mientras daba instrucciones a sus tropas. La obra arquitectónica es también levantada por el constructor de Santa Tecla, José Jerez, una construcción ecléctica, mayormente con detalles neoclásicos y neogóticos. Y el punto central, que ya lo vamos a ver más a detalle, es una pieza escultórica rica en detalles. Una pieza que posee o está construida con mármol de Carrara, a petición de la familia Girola, y consta de 2 figuras. La primera, don Adalberto yaciendo en el suelo, abatido a muerte, luciendo su uniforme militar. Y la segunda, una figura femenina de pie que representa a la República, que sostenía en su mano derecha una bandera nacional que ya no se encuentra, y en la derecha una guirnalda, y que es uno de los edificios con protección patrimonial en el municipio de Santa Tecla. Y que lamentablemente sufrió daños también por el terremoto de enero 2001. Y desde entonces pues está abandonado y se está buscando maneras de ver cómo se puede recuperar porque ha sufrido un daño bastante severo. Y bueno, Omar, con estas tomas de esta zona, de este espacio donado por la familia justamente para el resguardo de niños de Santa Tecla y bueno, ahora también de todo el territorio nacional que entran en condición de orfanato o que vienen a este lugar por maltrato, pues vamos cerrando esta caminata conociendo algunos de los espacios importantes del centro de Santa Tecla, la ciudad que nació siendo ciudad de acuerdo con con nuestros análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido hablando de la historia de este municipio que es uno de los importantes acá en El Salvador y que está muy ligado con el inicio de la República. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que también le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, en donde recorremos Centroamérica, con especial énfasis en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que son los territorios que hemos podido visitar, hablando de historia, costumbres, tradiciones, arquitectura y actualidad en algunos casos. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para continuar llegando con nuestra cámara a más y más lugares en la región de Centroamérica, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación, pues y de esa manera nosotros poder coordinarnos para poder llegar a más y más lugares y mostrarles más y más de la región centroamericana. Así que acá, desde la 7ª Avenida Sur de Santa Tecla, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.